Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Los Periodistas de TN23. Hoy tenemos una emisión llena de información y relacionada al acontecer nacional sobre lo que ha ocurrido específicamente esta semana, y estaremos hablando sobre el tema de derrumbes, algo que se ha registrado en distintas rutas, pero también en sectores habitados en donde muchas familias han sido afectadas. Pero para tener más detalles, también nos acompañan otros compañeros y está con nosotros Alejandro Esquite. Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes, Rosemary, qué gusto poder saludarte y a toda la audiencia de TN23. Efectivamente, también la pandemia no ha dado tregua, aunque sea las lluvias en estas últimas 48 horas han cedido, lo que ha permitido pues rehabilitar algunos de los pasos que habían sido bloqueados por parte de las lluvias. Pero esto ya lo iremos profundizando junto a mis compañeros, que pues me es un gusto presentarlos, a David y a Lourdes, que por primera vez llegan al set de los periodistas. Muchas gracias, Alejandro, qué gusto poder compartir con ustedes, compañeros periodistas, y también con ustedes, amigos televidentes, esta emisión de Los Periodistas. Información importante que ha formado parte de la coyuntura nacional, que la van a conocer de la voz de quienes a través de una cámara y un micrófono recorren las calles de la ciudad y le tienen a usted la crónica de lo que sucede en nuestro país. Es un gusto poder saludarles y acompañarles. Espero que se quede con nosotros para poder pues juntos profundizar en estos temas que son importantes para nuestro país, pero también que tienen que ver con nosotros y con lo que nosotros vamos a proyectar, sobre todo en el tema de las lluvias, en el tema de las carreteras, un tema bastante complicado, tránsito, personas que se han quedado sin hogar, pero estaremos profundizando esto en lo que corre el programa. Es un gusto poder saludarlos, Lourdes. Muchísimas gracias, David. Un gusto poder estar acá compartiendo con mis compañeros por primera vez. Es muy emocionante el poder estar aquí y también trasladar la información de primera mano. Esto pues con todo el acontecer que estuvo en esta semana, pues tomando en cuenta los derrumbes y también cómo padecen las personas, tomando en cuenta el tránsito también. Y pues será un gusto compartir con todos ustedes. Bienvenida, Lourdes, qué gusto, compañeros, tenerlos acá en este set de Los Periodistas. Y entre las noticias que marcaron la semana hablaremos sobre el incremento de casos de coronavirus en Guatemala, pero además le llevaré una previa de lo que usted podrá ver este domingo en Expedientes, que hablaremos sobre la crisis humanitaria que están viviendo muchas comunidades debido a la falta de alimentos, esto por el cambio climático. Así es, compañeros, y es que vamos a iniciar específicamente con el tema de derrumbes, porque en la zona 5 capitalina varias viviendas fueron afectadas a causa de que un paredón cayó sobre ellas. Afortunadamente, socorristas llegaron a tiempo, localizaron a los afectados e incluso rescataron a una persona. Pero a continuación le vamos a dar todos los detalles a través de la siguiente nota. La lluvia de las últimas horas provocó un derrumbe en la 29 Avenida y 19 Calle de la colonia Lourdes, zona 5 capitalina, donde 2 viviendas fueron afectadas por el deslizamiento de tierra. Cuerpos de socorro atendieron la emergencia, donde al menos 8 personas fueron rescatadas y trasladadas a un centro asistencial. Asimismo, 25 vecinos del sector fueron evacuados, mientras que otras familias se negaron a dejar sus viviendas. Justamente en el lote 75 es donde se da el deslizamiento de tierra que hace que una pared colapse y caiga sobre 2 viviendas. De este lugar pues se evacúan a 5 personas que se encontraban en el interior, 3 personas se rescatan y son trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. De ello podemos informar que se trata del señor Adolfo Pérez Nifio, de 70 años, el joven Pablo Alexander Paz Pérez, de 14 años, y Rutilia Garcila Girón Miranda, de 68 años. Esta última se rescató tras 3 horas aproximadamente de labores, debido a que se complican, ya que en su mayoría tenía cubierto su cuerpo por los escombros y tierra que había generado este deslizamiento. Afortunadamente pues, se logra rescatar con vida, presentando algunas posibles fracturas en sus extremidades inferiores, y trasladarla hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. El INSIBUME pronosticó que las lluvias continuarán registrándose en la mayor parte del territorio nacional, una situación que preocupa a la población por la saturación de agua en los suelos.
Hagamos una cosa, bajemos esta y metemos solo la sed. Bueno, y es que acá veíamos el panorama en la zona 5 capitalina, específicamente en un lugar conocido como Lourdes, en donde 3 personas fueron trasladadas incluso al Hospital General San Juan de Dios a causa de este derrumbe que se registró a tempranas horas. Es importante tomar en cuenta que quien le dio cobertura a este suceso fue mi compañera Lourdes, precisamente acá se encuentra en el set. Lourdes, si podrías comentarnos pues cuál fue el panorama, la situación que tú lograste observar en aquel lugar y pues las condiciones en las que quedaron estas familias. Claro, en este caso pues fueron 5 personas, miembros de una familia, los cuales iban a cenar, iban a tomar sus alimentos, y doña Ruth estaba sirviendo estos platos cuando pues se derrumbó la vivienda totalmente encima de ellos. Es importante mencionar que en este lugar conocido como el Lourdes 1, en la zona 5, a pesar de que es un asentamiento, construyen apartamentos. Esto derivó de que uno de los apartamentos que estaba en construcción cayera sobre la familia que estaba pues a punto de cenar, y esto ocasionó que 3 de los miembros de esta familia pues salieran afectados. Uno de ellos, doña Ruth, una persona de 68 años, fue la más afectada de este derrumbe, ya que pues sus extremidades inferiores quedaron bajo los escombros, y duró 3 horas este rescate por parte no solo de un socorrista, sino 3 cuerpos de socorro, Cruz Roja, bomberos voluntarios y bomberos municipales, para poder extraer a doña Ruth y así trasladarla al Hospital San Juan de Dios. Lourdes, tú tuviste la oportunidad de platicar con algunas personas que sobrevivieron. Yo estuve ese día escuchando algunas entrevistas y veía evidentemente que las personas que sobrevivieron afortunadamente, pero estaban bajo una crisis nerviosa increíble, y es obvio, o sea, sobrevivir a un hecho así, que muchas veces depende de un hilo, si sobrevive o no, debe de ser muy difícil. ¿Qué decían ellos? Y sobre todo porque la mayoría de estos desastres se están ocasionando por la noche y por la madrugada, cuando las personas lo menos que están pensando es: se va a caer mi techo, se va a caer mi casa. Justamente uno de los testimonios de las personas que logré entrevistar fue el de don Edgar. Él me comentaba de que está justamente a la par de la casa en donde cayeron los escombros, y pues él se asustó muchísimo. No podían salir porque una de las vigas del apartamento que estaba en construcción tapó totalmente la puerta. Él me comentaba que los bomberos voluntarios y los bomberos municipales pusieron una mesa y también una escalera para poder sacarlos por la terraza. Él me indica de que pues temió por toda su familia, y no solo eso, sino también perder con lo que con tanto esfuerzo había construido, aparte de que como él alquila en este lugar, entonces él pensaba que también tenía que pagarle al dueño algo por este derrumbe, y también pues tenía el temor de que volviera a ocurrir, ya que está a la par de donde ocurrió este deslave de tierra. Y además pues todavía no se han terminado con las labores de mitigación por parte de la Conred. Además hay que determinar si este terreno es riesgoso para vivir o no, y entonces ¿qué van a hacer todas estas familias si no tienen a dónde ir? Lourdes, y acá hay que tomar en cuenta que hay muchos lugares en nuestro país en donde no es habitable el sector, pero hay muchas personas que no tienen a dónde ir, y es por eso que terminan viviendo en esos lugares, sobre todo en los conocidos asentamientos. En la capital hay muchísimos, hemos visto el riesgo que viven estas familias, sobre todo en esta temporada y cuando hay movimientos telúricos, que definitivamente pues las viviendas se encuentran en riesgo de desvanecerse totalmente. Y es acá en donde queremos hacer el llamado a la prevención. Si usted vive en un lugar de alto riesgo, por favor, tome todas las medidas respectivas. Se habla también de un plan de evacuación para tratar de salir a tiempo en caso de que se registre una emergencia. Pero Lourdes, acá hay que mencionar que muchas veces pues no da tiempo ni siquiera de evacuar. Exacto, en este caso, tal y como mencionaba el caso de don Edgar, él me decía de que no había tenido tiempo para poder evacuar a su familia, y por eso pues ellos habían tenido que salir por la terraza. Sus nietecitos fueron los que se asustaron más en este caso, y fueron los que pues tuvieron que ser cargados para poder ser extraídos. Justamente hoy consultaba a Rodolfo García, vocero de la Conred, acerca de qué sucederá en las próximas horas, o se espera que el próximo lunes ya se entregue el informe en donde se indique también si este
este sector es seguro para vivir. De lo contrario, las personas van a tener que ser evacuadas y pues lamentablemente tendrán que perder sus pertenencias, pero podrán poner a salvo su vida. David y Alejandro, yo quisiera que ustedes nos dieran un análisis de cómo han visto la temporada de lluvia, las primeras lluvias, porque yo he dado cobertura a otras épocas de lluvias y, por ejemplo, la de las tormentas Eta e Iota, se presenciaron todos estos desastres que estamos viendo a principios de año hasta finales de año. Entonces, siento que nos espera muchísimo más y que es muy triste y lamentable a la vez que hemos tenido muchísimos desastres principalmente el mes pasado y las primeras semanas de este mes, cuando todavía nos falta muchísimo de la temporada de lluvia. Así es, Carolina, y en efecto el presidente de la República hace unos días daba a conocer pues el panorama que se espera en la época de lluvias de este año, y también las autoridades del INSIBUME dieron a conocer que durante este año, y ahora que hace la asociación, y es una asociación bastante que concuerda mucho a la situación que vivimos actualmente con las lluvias, las autoridades decían que se asimila a la temporada de lluvias que fue cuando fue Eta y Iota, y también otros huracanes que han afectado de manera catastrófica al territorio nacional. También las autoridades del INSIBUME daban a conocer que los niveles de saturación han subido a niveles extremos, no se puede más, el suelo está totalmente húmedo y esto favorece de alguna u otra manera a que estos lugares, como los que usted ve en pantalla, donde ocurrió esta tragedia que afectó a muchas familias en la zona 5 capitalina, sufran este tipo de deslaves. Y lo peor serían las pérdidas humanas. Vemos cómo las personas luchan por rescatar sus pertenencias, pero también aquella angustia que surge en las familias de saber que alguno de sus miembros ha quedado en los escombros. Es por eso que también tú, Rosemary, hacías una puntualización muy importante, y es que al menor ruido que escuchemos en nuestras viviendas, sobre todo a las personas que viven en estos asentamientos, en algunas laderas y que no tienen un lugar donde vivir, y que es pues muy prudente que puedan tener en cuenta todas estas medidas, no solo de cómo saber salir de ese lugar, sino también tomar en cuenta todos los movimientos de su casa. Uno tiene que conocer su territorio y, por supuesto, las personas que estaban en el lugar, pues seguramente en algún momento escucharon algún retumbo, algún movimiento, pues eso es una señal de alarma para que también se puedan poner en contacto con las autoridades y evitar que pueda suceder una tragedia. De hecho, la CONRED puntualmente hablaba de que son 10,000 puntos a nivel nacional los que están en zona de riesgo. Puntualmente en el departamento de Guatemala son 374 los que están en riesgo de deslizamiento y 174 en hundimiento. Los suelos hasta este momento están 75% saturados, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, y es aquí el problema, porque, como bien mencionaba Carolina, estamos prácticamente iniciando la temporada de lluvias que, según la CONRED, el INSIBUME, mejor dicho, podría alcanzar hasta la primera semana de noviembre. Bueno, así es, Alejandro, y además de los derrumbes hay que tomar en cuenta otra serie de fenómenos que se han registrado en el territorio nacional, como un hundimiento específicamente en ruta al Pacífico, el kilómetro 15, que se ha visto afectado desde hace varios días, pero sobre todo el impacto que ha generado en los vecinos que viven al sur del departamento de Guatemala e incluso al sur del país. Estamos hablando de quienes habitan en las costas específicamente y en Escuintla. Pues hay que tomar en cuenta acá que varios de nuestros equipos se han desplegado hasta el lugar afectado. Muchas personas al inicio pues trataban de llegar a la capital, muchos trabajadores, estudiantes, sin embargo se les dificultó grandemente. Autoridades pues ya están haciendo el análisis correspondiente, pero quiero comentarles que Lourdes precisamente se desplegó hasta este punto para tener más detalles en un reporte que le presentamos a continuación. Buenas tardes, amigos de TN23 y estimados televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. En este caso yo tengo una actualización desde el kilómetro 15.2, en donde pues las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de la Defensa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, y asimismo autoridades municipales de Villanueva se reunieron con ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Esto con el fin de realizar las reparaciones correspondientes en el socavamiento que
ocurrió hace varios días y el cual ha aumentado su magnitud. En este caso también se informó de que ya se iniciarán con los estudios para determinar cuál sería la técnica a seguir. En este caso pues se tiene previsto que la reparación dure varios meses y asimismo no se descarta la compra de puentes Bailey, esto pues para poder agilizar el paso, tomando en cuenta de que es una vía principal en el municipio de Villanueva. Además también se indicó acerca de trabajos que se están realizando en el lugar en donde se han abierto pozos provisionales para hacer la extracción del agua, esto tomando en cuenta de que en este preciso lugar hay un recolector de aproximadamente de 2 a 3 kilómetros de extensión, el cual pues está dañado y esto habría provocado el socavamiento aunado a una falla geológica que transita en este paso a desnivel muy importante para la ciudadanía que vive en el lugar. Asimismo se indicó de que mientras tanto se hacen estos trabajos de reparación, se habilitó el paso en el puente que se encuentra ubicado en el lugar para que los habitantes de este municipio pues puedan transitar, aunque de una manera lenta, pues es una forma segura de llegar a su destino. En este caso también se indicó de que ya en las próximas semanas se darán inicio con los trabajos de reconstrucción y también se darán a conocer cuáles serán el aporte que el ejército de Estados Unidos realizará en el lugar para pues ayudar a que este socavamiento quede reparado y también no vuelva a ocurrir un percance como el ocurrido hace varios días. Con este informe yo retorno a Estudios Centrales de TN23. Bueno, ya este era el reporte de Lourdes, quien nos daba un panorama acerca de lo que ocurre en el kilómetro 15 de Ruta al Pacífico. Este hundimiento que con las lluvias se hace más y más grande, y hay que tomar en cuenta que según el último estudio de Conred determina que hay una grieta de más de 400 metros de longitud. Lourdes, tú estuviste también en este lugar. Cuéntanos acerca del panorama. Se hicieron presentes también especialistas. ¿Qué fue lo que observaste? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Claro, en este caso, pues, tomando en cuenta la magnitud de este agujero que se abrió en el kilómetro 15.2, pues el Ministerio de la Defensa junto con el Ministerio de Comunicaciones, la Conred, llamaron a los ingenieros especializados del Ejército de Estados Unidos, esto pues con el fin de que examinen el lugar y den una recomendación de cuál es la mejor opción. En este caso, pues se habla de poner puentes Bailey en el lugar. Asimismo, pues se debe evaluar todo el terreno, tomando en cuenta de que se habla de un recolector dañado que abarca más de 3 kilómetros de extensión. En este caso, pues esta es parte de la entrevista que dieron estos ingenieros estadounidenses. Hablamos hoy por hoy de 7.000 kilómetros de red vial pavimentada y más de 1.200 puentes en toda la red vial nacional, más 14.000 tramos de terracería, es decir, que no tienen asfalto. El Colegio de Ingenieros de Guatemala apuesta y hace la invitación al gobierno central y a las instituciones que están a cargo, los entes rectores, porque son entes rectores que por años han estado resolviendo los problemas o previendo las situaciones en infraestructura vial. Bueno, y eran parte de las declaraciones de los expertos del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Ellos pues están apoyando en este sentido y realizando los estudios junto con autoridades especializadas en el tema. Pues sobre todo si hablamos de integrantes de Conred, quienes son los encargados de realizar los estudios necesarios y determinar el riesgo que tienen las personas que habitan específicamente en este sector de Villanueva. Bien, compañeros, y también este día el presidente Alejandro Yamatei informaba que pues a través precisamente de TN23 que se comprarán dos puentes tipo Brown. Con esta metodología se espera empezar a trabajar la parte del socavamiento y lo que se dio respecto al colapso del recolector que se daba, pero también indicaba que a partir de estos trabajos se ha determinado con el resultado de los estudios que se realizaron, tanto nacionales como internacionales, que ahora en el lugar será habilitado pues un puente de paso a partir de ahora en adelante, ya que la carretera totalmente quedará inhabilitada en su momento, y también se ha solicitado a los propietarios de la vía alterna del sur que puedan reducir al 50% el costo del peaje para apoyar a los guatemaltecos que precisamente, como ustedes mencionaban, vienen diariamente a la capital con el fin de estudiar, trabajar o pues que de alguna manera tienen como paso obligatorio Villanueva,
entonces de esta manera podrían estar viendo. De hecho, mañana se espera que brinden los resultados porque los puentes serían comprados por medio del Ministerio de la Defensa hacia Estados Unidos. Lourdes, ¿cómo viste tú el crecimiento a lo largo de la semana respecto a este agujero? Porque prácticamente ha triplicado su tamaño. Exacto, tomemos en cuenta que ya se cumplió una semana desde que inició un pequeño hueco, en este caso, donde pues abarcaba sin mucho 10 centímetros o 10 metros de diámetro. En este caso pues ya se tiene la densidad de al menos unos 40 metros de diámetro. Esto es importante mencionar, aparte de que cada vez que llueve, este agujero se vuelve muchísimo más grande. En este caso ya pues se supone que se va a extraer el agua por medio de extractoras, y esto pues es también para poder llegar a este recolector dañado que les mencionaba anteriormente y también hacer las reparaciones correspondientes, evitando de que el agua nuevamente llegue a este sector cuando vuelva a llover y pues también evitar que se vuelva más grande y podría dañar más este sector. Gracias, Lourdes, por todos estos detalles. Y pues ya hablamos entonces sobre los daños que han causado las lluvias, específicamente sobre derrumbes y este socavamiento en la ruta al Pacífico sobre el kilómetro 15. Sin embargo, es momento de hacer una pausa. Lo esperamos más adelante. Ya volvemos. Resultados de hisopados realizados en los puestos del Parque Central y el mercado El Guarda arrojaron más de 30% de positividad. Así lo dijo el jefe de la cartera de salud. Encontramos positividad en uno por arriba del 33% y en el otro dato de un 38% de positividad. Este es un dato que nos debe llamar a la reflexión. Y de nuevo reitero que es importante recordar nuestras medidas básicas de bioseguridad que consisten en el uso correcto de mascarilla y en este caso, de nuevo, recomendar altamente que por favor usemos la mascarilla tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. La recomendación sobre el uso de la mascarilla es en general, tanto para los municipios que se encuentran en alertas de color amarillo, rojo, naranja y verde. Pero en este momento, ante el incremento del número de casos, lo que queremos pedirle a la población es que de manera voluntaria y de manera expresa, por favor, reforcemos las medidas y usemos la mascarilla. Ante el repunte de contagios, se reitera a la población acudir a los puestos de vacunación. Salud cuenta con más de 600 puestos habilitados. Aplicándose la vacuna contra el COVID-19, evita que los síntomas se agraven al momento de contagiarse. Bueno, y son parte de los detalles que tenemos respecto a un repunte de casos de COVID-19 que se registra en el territorio nacional. Autoridades pues hacían el llamado a la población a continuar utilizando distintas medidas sanitarias, el uso de mascarilla, el uso de gel antibacterial o el lavado constante de manos. Hay que tomar en cuenta que quienes más en riesgo se encuentren deben protegerse de mejor forma cada vez que salen a la calle y evitar aglomeraciones, por ejemplo, y continuar con todas estas medidas de prevención. Y es que con las recomendaciones que han tenido las autoridades en las últimas semanas se ha podido evidenciar precisamente este repunte del que se hacía mención, pero también ha sido pues consecuencia de alguna manera de las lluvias que, si ustedes no nos ven allá en casa, no nos dejarán mentir, ha habido muchas más personas con síntomas gripales en las últimas semanas, dado que pues de alguna manera al movilizarse a su hogar terminan pues mojándose con las lluvias o la humedad del ambiente de por sí. A muchos les genera esta alergia y se puede confundir con la cantidad o en este caso los casos de COVID-19, por lo que las autoridades han insistido en que aunque tenga síntomas leves, usted puede asistir a las diferentes unidades de salud a realizarse la prueba COVID, compañeros. Así es, Alejandro. De hecho, el ministro de Salud, Francisco Coma, dio a conocer en una reciente conferencia de prensa que pues solo ayer el nivel de positividad se situaba en un 26%, lo que refleja un incremento bastante alto en los casos COVID-19 en el territorio
territorio guatemalteco. También mañana estarán publicando el mapa epidemiológico, donde se da a conocer los colores de alerta en que se encuentran los municipios y los departamentos del país. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, han incrementado los municipios y departamentos que estaban de color amarillo a color naranja y los que estaban de color naranja a color rojo. Hasta el momento no se sabe cuáles son estos departamentos. Será hasta mañana cuando las autoridades den a conocer cuáles serán los departamentos afectados por esta ola de COVID-19 que hoy pues afecta el territorio guatemalteco y cuáles serán las medidas de prevención a tomar. Según decía el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, dijo que las mascarillas eran una recomendación derivado de las nuevas recomendaciones que ha dado la cartera de salud. Sin embargo, cuando el semáforo esté en color rojo, la mascarilla se vuelve en algo obligatorio y esto también es de tomarlo en cuenta. Que el color del semáforo vaya cambiando no significa que la mascarilla siga siendo una recomendación. Si estamos en alerta naranja, pues puede ser una recomendación en espacios abiertos no utilizar la mascarilla, pero si el semáforo se sitúa en color rojo, es importante y muy prudente, amigo televidente, que usted pueda utilizar la mascarilla. Y no solo eso, sino tome todas las medidas de prevención necesarias. Y Alejandro, decías algo muy importante, esta temporada de lluvias pues también es ocasión oportuna para que las personas presenten síntomas de resfriado, sobre todo si usted se dirige a su trabajo en transporte público y se ha mojado en estos días, pueda que usted tenga un resfriado. Pero estos síntomas son asociados a la enfermedad de COVID-19, por lo que usted tiene que tener mucho cuidado. Si estos síntomas empeoran, es mejor que usted pueda acudir a un centro asistencial o a alguno de los laboratorios móviles habilitados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que pueda hacerse un hisopado y con eso pues detectar si usted es portador activo de COVID-19 y evitar que muchas personas se contagien, no solamente pues las personas con las que usted convive, sino también su familia. Así es que si algún síntoma asociado a alguna tos, algún dolor de garganta que usted tenga, es preciso que pueda realizarse una prueba de hisopado para pues descartar que usted sea portador de COVID-19. Yo creo que lo que no hay que olvidar es que estamos ante una emergencia mundial. El coronavirus vino para quedarse, es una enfermedad que ya se quedó. Lo que no tenemos que olvidar es que, y lo que no tenemos que hacer es relajar las medidas de prevención. De hecho, yo estuve viajando las últimas 2 semanas al interior del país a documentar y es evidente que se incrementaron también los casos. Es evidente que las personas no están tomando todas las medidas de prevención. Ya no se usa la mascarilla, es más, ya ni las venden en el interior del país. Además de eso, se están realizando actividades normales como ferias patronales, reuniones, actividades deportivas y no hay ningún tipo de control y esto ha hecho que se incremente el número de casos positivos. Es importante que ya mañana, y hay que estar pendientes sobre pues este mapa que va a publicar el Ministerio de Salud, porque a raíz de eso también se tienen que tomar ciertas medidas. De hecho, algunas universidades privadas, compañeros, quiero contarles que de hecho algunas han manifestado que no se van a reiniciar las clases porque se están incrementando cada día más los casos de coronavirus y estos van a seguir vía virtual, que creo que esa es una medida importante porque se tienen que tomar nuevas medidas o se tienen que colocar las que ya estaban, pero se tienen que poner, porque a eso se unen los casos de chikungunya, de dengue, enfermedades de la piel, especialmente en niños y en personas de la tercera edad. Es lo que vi esta semana en algunos municipios del país, donde también hay que tomar en cuenta que la salud no llega a todas las comunidades. Hay comunidades que no tienen puestos de salud y eso se complica aún más, por lo tanto, las personas deben de cuidarse muchísimo más. Aquí hay un tema importante, ahora que lo mencionas, de conciencia, sobre todo en las personas que realizan o participan de actividades en donde hay una afluencia de personas bastante alta, sobre el utilizar la mascarilla. Si bien pues las autoridades del Ministerio de Salud nos dieron pues el banderazo de salida para poder tener, y esto es lo que no hemos entendido en algún momento, de manera opcional el uso de la mascarilla, nosotros lo tomamos como una libertad a no poder usarla. Esto, el decir opcional, quiere decir, si usted se cuida, nos está cuidando a todos, y esa frase que es un poco repetitiva, pues es verdadera, ¿verdad? Nosotros también, a partir de cuidarnos, somos responsables del cuidado de los demás, y a veces nos hemos encontrado, nosotros que trabajamos en las calles, pues en la labor periodística, nos hemos dado cuenta como muchas personas que participan de los mercados, que están en reuniones, se quitan la mascarilla, ¿cierto? Es un poco incómodo, pero es protección
proteger nuestra salud, es proteger la salud de nuestra familia. Entonces me sumo a lo que decías en el tema de conciencia. ¿Sabes? También me he dado cuenta, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando van ahora a lugares públicos ya ni siquiera hay gel antibacterial, ya no hay algún aparato para tomar temperatura, cuando van a hacer sus compras ya no hay, o sea, eso nos tiene que alertar y es una alarma y nos está diciendo qué está pasando, porque el coronavirus no se va a ir. Entonces, estas medidas que son importantes sí deberían de continuar. Yo no sé si también lo han notado, en muchos lugares ya no se están tomando estas medidas, más ya puedes ingresar, de hecho hasta sin mascarilla, porque lo he visto. Entonces, considero importante que se esté al pendiente y en alerta y muy pendiente sobre este mapa y saber qué municipios están en riesgo, qué municipios están en rojo, qué municipios están en verde y en cuáles sí se pueden bajar un poquito las medidas y en cuáles se tiene que incrementar. Carolina, como tú mencionabas, algunos sitios en donde ya no se toman estas medidas, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad en ocasiones de abordar buses del transporte colectivo y sobre todo las unidades extraurbanas y otras pues ya no tienen este tipo de medidas como el gel antibacterial, ya no se toma la temperatura de los usuarios, ya no hay distanciamiento a pesar de que hay sillones que están marcados en donde indica cuántas personas pueden sentarse, cuántas no y se determina cierto distanciamiento, pues ya no se está respetando en absoluto y es acá en donde pues puede existir un foco de contagio. Lo que llama la atención también es la individualidad de las personas para tener la responsabilidad de alguna manera de poder prevenir y entrar a lugares en donde pues no están respetando estas medidas de seguridad, mejor abstenerse y buscar espacios que sí. De hecho, las instituciones públicas, tanto en el Congreso de la República, en Torre de Tribunales, en el Palacio Nacional de la Cultura y en algunas otras instituciones, se sigue respetando esta medida de poder ingresar de manera obligatoria con mascarilla y permanecer. Pero también pues creo que de alguna manera las personas han venido teniendo un agotamiento luego de más de 26 meses de utilizar la mascarilla, de por momentos retirársela, pero no baje la guardia porque en las próximas semanas podría haber este repunte si no tenemos las precauciones que ya mencionaba y de hecho las autoridades del Ejecutivo decían que podían regresar las restricciones si no se respetaba porque pues había que salvaguardar la vida de los guatemaltecos a manera general, por lo que si usted tiene síntomas gripales absténgase de salir porque lo hemos podido ver nosotros, compañeros, que las personas están enfermas de gripe y aún así asisten a los lugares adjudicando que precisamente es una gripe sin confirmarlo, si se podría tratar de COVID y así contagiar a más personas, porque recordemos, sigue siendo altamente contagioso con respecto a las variantes que han venido haciendo presencia en nuestro país. De hecho, hace algunas 2 semanas aproximadamente, ustedes, compañeros, compartían precisamente que había llegado una nueva cepa a nuestro país o una nueva subvariante de Omicron. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Perdón, Lourdes, solo digo esto rapidito, es muy preocupante que las personas tienen el virus y están saliendo positivas, pero al principio ellos pensaban que era gripe porque los síntomas son muy parecidos y tienden a confundirlos y por eso muchas veces no se hacen la prueba o no van a un chequeo e incluso hasta fallecen pensando que murieron por una gripe. Es muy importante que si tiene los síntomas acuda porque ya ha escuchado al ministro de Salud, el repunte de coronavirus es un hecho. Carolina, y quisiera terminar este tema con los casos de COVID-19 que se han reportado en las últimas 24 horas. Específicamente estamos hablando de casos tamizados, un total de 13.189. Casos confirmados, es decir, ya casos activos de COVID-19, 3.158. 13 personas han fallecido las últimas 24 horas a causa de este virus. Eso quiere decir que a pesar de que muchos ya tenemos las vacunas, las dosis contra esta enfermedad, pues es necesario que continuemos protegiéndonos, sobre todo quienes tienen un alto riesgo o quienes tienen ciertos padecimientos que pues provocan que estén en alto riesgo ante la pandemia del COVID-19. Entonces le hacemos de esta forma el llamado a que continúen utilizando mascarilla, el uso del gel antibacterial y el lavado constante de manos. Bueno, ya es momento de cambiar de tema porque nos vamos a comunicar y vamos a ver en dónde se encuentra nuestro compañero Fernando, el mochilero, porque él pues visita distintos lugares del territorio nacional y nos ha preparado algo muy especial. Así que vamos a verlo.
tenemos viaje. Son las 4:30 de la mañana y estamos en las instalaciones de TN23 en la ciudad de Guatemala. Vamos a viajar un aproximado de 110 kilómetros hasta llegar a Panajachel, y de este lugar vamos a movilizarnos 10 kilómetros más para llegar al mirador Shehumuk. Nos han contado que en este mirador, luego de que se dedicaban al cultivo de cebolla, se dieron cuenta que tenían una vista impresionante. Es por eso que lo convirtieron en un mirador. El mochilero viajará hacia este lugar para descubrir si en este lugar podemos encontrar un excelente sendero para recorrerlo, y también nos han contado que si tenemos una buena condición física podemos llegar hasta unas cuevas en donde hace muchos años preparaban licor clandestino. Entonces prepararemos también una deliciosa pizza y vamos a pasarla fenomenal. La primera parada que tenemos que hacer al llegar a Panajachel, nos encontramos con el mirador San Jorge. Los lugareños pues empiezan a colocar todas sus ventas, la artesanía. Vamos a aprovechar que acá tenemos a un amigo ya con su venta lista. Buen día. Y nosotros exhibimos un poco de cada cosa de artesanía típica guatemalteca, ¿verdad? Todo lo que es turismo nacional e internacional. Aquí vamos a hacer un recorrido y nos va explicando qué es lo que podemos encontrar. Me llamó mucho la atención todo lo hermoso de la artesanía que ustedes tienen. Por ejemplo, tenemos el ajedrez, tenemos unos imanes así de recuerdo del lago. Este material lo llamamos nosotros hueso de vaca, ya hueso de vaca procesado. Es de hueso de res, hueso de vaca. Ya molido el hueso, se mezcla con un pegamento especial y de ahí se le saca un molde y después se talla la pieza. Hermoso. Exacto. Ajá. Otra cosa que me llamó mucho la atención de acá es esta máscara, que es la máscara del inframundo. Nosotros la hemos encontrado acá, que es la que tenemos en imagen. Se dice que las personas cuando mueren, antes de enterrarla le colocan esta máscara del inframundo. ¿Qué es lo que pasa con esta máscara? Se dice en la mitología maya que al colocarse esta máscara del inframundo, ustedes pueden trascender. Bueno, en primer lugar, cuando vengan a Panajachel pueden pasar con Israel para que puedan comprar algún producto y así. El mirador de San Jorge, la laguna. En el mirador de San Jorge. Realmente, como bien mencionan, Panajachel es un lugar mágico. A la izquierda tenemos el lugar más conocido como la Santander. Del lado derecho nos vamos a encontrar con San Pedro de la Laguna. El lugar de destino está a la derecha. Entonces llamero, luego del llamero el ya casi que no le creo a este señor porque y aquí dice dale tú puedes colocho, pero nuestro guía no le veo ningún colocho. Ya a mitad de camino seguimos documentando, realmente un lugar mágico. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Esta es una de las primeras cuevas que hay, tenemos dos. Esta es la de más fácil acceso. Estamos cerca de 150 metros de iniciar el recorrido del sendero. Correcto. La otra sí está hasta la cima del mirador y requiere hora y media más o menos para llegar. ¿De dónde viene el nombre de la cueva? Sí, es el dato bíblico, ¿verdad? Está en Primera de Samuel 22, cuando el rey David se esconde con un grupo de personas en una cueva. Hacían licor clandestino acá hace 40, 50 años. Lamentablemente lo dejaron de hacer. Eso te iba a decir, qué lástima. Todo el sendero se logran ver muchas especies de animales. La fauna acá es bastante amplia, desde ardillas, mapaches, hay venado también. En todo el recorrido se pueden avistar aves, acá las estamos escuchando. Hacemos mes a mes un recuento de aves, un promedio de entre 25 y 30 especies mensualmente. ¿Te parece si vamos al interior de la cueva? Vamos a ver qué encontramos, algo clandestino. Ojalá.
Osvaldo, aquí ya casi estamos a punto de llegar, según el letrero. Son rótulos de expectativa. Y ahora recuerdo una anécdota que hace unos meses vino una amiga que aunque el recorrido es entre 15 y 20 minutos cuesta arriba, ella venía bastante cansada. Y cuando vio el rótulo de ya mero, después el de ahora sí, no le quedó más que maltratarme. Una eternidad más tarde. Ahora sí hemos llegado. Luego de ir a recolectar todos los elementos, ir a recolectar la leña, bueno, ya sabemos cómo se prepara la pizza, ahora vamos a hacerla nosotros, a ver qué tal nos va. Sí, encendimos el horno, ya está la pizza en 3 o 4 minutos esté hecha. ¿Tan rápido? Sí. Ok. La pizza artesanal realmente no lleva una forma regular, ¿verdad? Tomando la referencia del chef que nos enseñó a hacerla. Así es. Pero es que no se abre. ¡Qué elegancia la de Francia! Bueno, vamos a probar entonces a ver si sale. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ok. Huele a pizza. Y sabe a pizza. Hemos llegado a un atractivo más del mirador Checumuk. Así es, estamos en la parte más alta del mirador con esta bella caída que tiene aproximadamente 15 metros de alto, de agua natural. El nacimiento está un poco más arriba. Ok, Osvaldo, ¿y cómo es que nace esta idea? Y esta era una finca con vocación agrícola. Se decidió proteger la montaña y devolverle a la montaña todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Pueden venir a hacer camping acá al Mirador Checumuk. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Aparecemos como Mirador Checumuk, a 5 minutos del parque, y cordialmente invitados a hacer una deliciosa pizza, a vivir la experiencia de hacer su propia pizza. Luego de disfrutar la estadía en el mirador, comer una muy deliciosa pizza, ahora nuevamente nos adentramos a la aventura. A escasos metros del mirador empezamos nuevamente un recorrido para llegar a otra cueva. Una de las cuevas es donde se las presentamos al inicio del segmento, y la otra cueva es donde estamos ubicados ahorita. Esta cueva es conocida como la Cueva de los Zorros. Por los tramos que hay, prácticamente te tienes que agarrar de donde puedas. Mamá, estoy bien. Bueno, y esta es la maravillosa sorpresa que Fernando nos tenía preparado desde Sololá específicamente, y pues esperamos la próxima visita para el siguiente viernes. Si usted no pudo ver este segmento, no olvide pues presenciar la repetición cada fin de semana. En aldeas del municipio de Sansare, departamento de El Progreso, pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Y la situación para ellos se complica aún más con los efectos del cambio climático, poniéndolos así en una situación extrema de pobreza. Y fíjese que no se me dio el maíz, una bolsita de maíz, ¿a qué puede ser eso? Lamentamos la necesidad que tenemos, nos acostamos con ardor de estómago. Porque llegan momentos difíciles en que ya no podemos, no hayamos qué hacer con nuestros hijos. Se nos complica la situación y estamos completamente aislados. Mire que cómo estamos, mire qué pobreza. Ahí está la olla, ahí está, mire, no tiene nada.
Además, en poblaciones de San Juan, Zacatepeques y San Raimundo, decenas de familias viven en condiciones muy difíciles. Y ahora usted se dedica a vender periódicos. Sí, y como ya no hay chance, buscamos otras soluciones para que comemos, ¿no? No hay comida. El sistema de salud, principalmente en San Raimundo, se carece de un centro de atención prehospitalaria que esté las 24 horas. Sí, es un caserío olvidado. Vea todos los detalles este domingo a las 8 de la noche por Canal 3 y a través de la señal de Chapín TV. Sobreviviendo comunidades al límite es el nombre del reportaje que Expedientes nos preparó para este domingo y Carolina se encuentra con nosotros para darnos todos los detalles. Carolina, bienvenida. Gracias. Visitamos 3 comunidades y una aldea. En estas 3 comunidades del municipio de San Raimundo y San Juan Zacatepeques, hay que decir que son comunidades que están a 10 minutos del casco urbano y es increíble que esas comunidades estén tan abandonadas. Los pobladores de ahí indicaban que han solicitado ayuda a la municipalidad, pero esta no les ha atendido todas sus demandas. Aparte, solicitan la intervención del Estado para poderles apoyar en temas de salud, educación, agua, el acceso a agua, que es tan importante, pero además el trabajo. Y además viajamos a la aldea Santa Bárbara. Esto se ubica en el municipio de Sansare, El Progreso, donde es una comunidad que actualmente está viviendo una crisis humanitaria debido a la falta de comida. De hecho, yo les indicaba en el corte que me llegó al corazón porque vi comunidades que no tenían ni siquiera un plato de frijol, no tenían frijoles, no tenían maíz, porque ellos se ven afectados mucho con los efectos del cambio climático. En invierno las lluvias, pero ahorita el 7 de julio ya la próxima semana ingresa la canícula prolongada que a ellos les afecta muchísimo y a pesar de que ya empezaron a cultivar, en los próximos meses las lluvias van a cesar en esas comunidades y no tienen ahora nada que comer. Esta es la situación que están viviendo estas comunidades, como lo indicaba, muy cercanas al casco urbano, pero también muy cercanas a la ciudad de Guatemala. Desde ya le hacemos la invitación para que usted no se pueda perder este Expedientes domingo después de Telediario. Gracias, Carolina, y es de esta forma que terminamos el programa Los Periodistas, no sin antes agradecerle a mis compañeros su presencia, Alejandro, Lourdes, David y Carolina, gracias por estar acá, y pues tampoco nos vamos a despedir sin antes hacerle la recomendación de continuar protegiéndose ante la actual pandemia que estamos viviendo y el incremento de casos que ya informaron las autoridades. Los esperamos el próximo viernes en el programa Los Periodistas a las 5 de la tarde.